Leemos Jueces capítulo 17, versículos 6 al 13. Dice así: En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que parecía recto ante sus ojos. Hubo también un joven de Betlehem de Judá, de la familia de Judá, el cual era levita, y moraba ahí como forastero. Y este hombre había partido de la ciudad de Betlehem de Judá para decidir como extranjero en dónde hallar lugar. Y en su andar por la serranía de Efraín llegó hasta la casa de Mica. Y le dijo: Mica, ¿de dónde vienes? Y le respondió: Soy levita de Betlehem de Judá, y voy a residir donde haya lugar. Y Mica le dijo: Habita conmigo y me servirás de padre y sacerdote, y te daré 10 siclos de plata por año, un juego de vestidos y un sustento, tu sustento. Y el levita se quedó. Y el levita aceptó vivir con aquel hombre, y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Y Mica consagró la levita, y el joven le sirvió de sacerdote, y se quedó en casa de Mica. Entonces Mica dijo: Ahora sé que Yahvé me hará bien, viendo que tengo un levita por sacerdote. Si Mica hubiese acudido al tabernáculo de Dios, había, según la ley de Dios, que estipula que un ladrón debe devolver 4 veces el valor de lo robado y ofrecerlo a Dios como ofrenda por el pecado. En esencia, se habría arruinado económicamente si se hubiese actuado según la ley de Dios. En el caso de no poder pagar esta compensación, uno debía convertirse en esclavo. Esta severidad tiene un propósito: disuadir de cometer los frutos. Esto nos quiere enseñar lo despreciable que es disfrutar de las posesiones ajenas sin haber trabajado por ellas. En las religiones idolátricas, sin embargo, el enfoque es diferente. En lugar de revelar los pecados, se buscan santificar los objetos robados mediante la ofrenda a un ídolo. La gente a menudo juzga la apariencia exterior y admira la supuesta devoción. Es probable que la madre de Micaeu no acudiera al templo por el profundo amor que sentía por su hijo, para evitar que fuera señalado como ladrón. A pesar de su intento de encubrir el pecado, este permaneció sin desaparecer. Las maldiciones que la madre de Micaeu lanzó con enojo probablemente afectaron a Micaeu y a sus descendientes. No es que las maldiciones en sí tengan un poder. No es que las maldiciones en sí tengan un poder. Incluso sin la maldición de la madre, los descendientes de Mica habrían tenido dificultades económicas debido
al dinero robado por él. Dios prohibió la fabricación de ídolos. ¿Por qué? Los hijos que crecen observando a sus padres adorar ídolos no desarrollan pensamientos saludables. Las personas son propensas al pecado y el pecado se propaga con facilidad. Repetimos, Dios prohibió la fabricación de ídolos. ¿Por qué? Los hijos que crecen observando a sus padres adorar ídolos no desarrollan pensamientos saludables. Las personas son propensas al pecado y el pecado se propaga con facilidad. Por lo tanto, es necesario abstenerse y ser crítico para mantenerse alejado del pecado, especialmente dentro de la familia, donde los padres son modelos a seguir para los hijos. Los niños aprenden observando y siguiendo a sus padres. Los niños aprenden observando y siguiendo a sus padres. El colapso de la familia lleva al colapso de la sociedad. Y el colapso social conduce inevitablemente al colapso de la nación. La restauración de familias saludables es una tarea que recae en la Iglesia, la cual debe establecer familias con la palabra de Dios. Los padres deben mostrar a sus hijos que es necesario disculparse y pedir perdón cuando has cometido errores. De lo contrario, repetirán los mismos errores, lo que podría considerarse una maldición heredada. Repetimos, la restauración de familias saludables es una tarea que recae en la Iglesia, la cual debe establecer familias con la palabra de Dios. Los padres deben mostrar a sus hijos que es necesario disculparse y pedir perdón cuando han cometido errores. De lo contrario, repetirán los mismos errores, lo que podría considerarse una maldición heredada. Esta maldición en sí misma no posee ningún poder, pero las acciones equivocadas se convierten en un modelo y hacen que la persona las repita, lo que lleva a los mismos errores, cerrando la apariencia de estar bajo la maldición. La manera de liberarse de esta maldición es reconocer claramente los errores pasados y examinar de cerca las tendencias pecaminosas de uno. Este enfoque refleja el espíritu de la ley de Dios. Ahora, nos podríamos preguntar si es necesario devolver el dinero robado de los miembros de la familia y hacerlo por cuatro, según la describe la ley de Dios. Sí, aunque no sea requerido el pago por cuatro, es necesario presentarse ante Dios y hacer una ofrenda por el pecado, ya que el no hacerlo dejar cicatrices. La corrección y curación de estas heridas del pecado solo pueden lograr
acudiendo a Dios. Repetimos, ahora nos podríamos preguntar si es necesario devolver el dinero robado de los miembros de la familia y hacerlo por 4, según lo describe la ley de Dios. Si, aunque no sea requerido el pago por 4, es necesario presentarse ante Dios y hacer una ofrenda por el pecado, ya que el no hacerlo deja cicatrices. La corrección y la curación de estas heridas del pecado solo se pueden lograr acudiendo a Dios. Pero Micaeu y su madre no siguieron estas enseñanzas. No hicieron lo que se les mandaba y por eso no pudieron utilizar el dinero como correspondía. Crearon un ídolo que estaba verdaderamente maldito y nombraron a uno de sus hijos sacerdote. Mica, en lugar de reconocer su error, glorificó su robo al crear la imagen de un Dios y nombrar sacerdote a su hijo. De hecho, la religiosidad de una persona a menudo está vinculada a un instinto de ocultar la culpa. Cuando más pecados cometen alguien, más tiende a buscar refugio en la religión. Repetimos, de hecho la religiosidad de una persona a menudo está vinculada a un instinto de ocultar la culpa. Cuando más pecados cometen alguien, más tiende a buscar refugio en la religión. Estas personas suelen resistir la palabra de Dios, ya que está en terminar revelando todo. La palabra fomenta el autodescubrimiento y la purificación. Pero muchas personas intentan ocultar su culpa y buscan consuelo sin hacer cambios reales en sus vidas. Por eso surgen religiones heréticas como la de Mica. Repetimos, de hecho, la religiosidad de una persona a menudo está vinculada a un instinto de ocultar la culpa. Cuando más pecados cometen alguien, más tiende a buscar refugio en la religión. Estas personas suelen resistir la palabra de Dios, ya que ésta lo termina revelando todo. La palabra fomenta el autodescubrimiento y la purificación, pero muchas personas intentan ocultar su culpa y buscan consuelo sin hacer cambios reales en sus vidas. Por eso surgen religiones heréticas como la de Mica. Una característica distintiva de esas religiones heréticas es que impide a las personas pensar. La idea de que simplemente haciendo lo que se dice, sin cuestionar nada, uno sanará de sus enfermedades. Tendrá éxito en sus negocios, se casará y experimentará prosperidad. Es una creencia común en estas religiones heréticas.
Este enfoque es típico de dictadores, quienes no permiten que su pueblo cuestione nada y solo recompensan a aquellos que siguen sus órdenes. En contraste, una característica de la religión verdadera es despojarse de misticismo y romper las falsas ilusiones. La verdad, la religión, se basa en la justicia divina. Repetimos, una característica distintiva de esas religiones heréticas es que impide a las personas pensar. Una característica de la religión verdadera es despojarse del misticismo y romper las falsas ilusiones. La verdadera religión se basa en la justicia divina. Aquí la justicia significa mantener relaciones adecuadas, lo que implica estar satisfecho con lo que uno tiene y no codiciar lo que pertenece a los demás, ni apropiarse de sus posesiones. La verdadera religión se basa en la justicia divina. Aquí la justicia significa mantener relaciones adecuadas, lo que implica estar satisfecho con lo que uno tiene y no codiciar lo que pertenece a los demás, ni apropiarse de sus posesiones. El propósito de la ley de Dios es ayudar a las personas a darse cuenta de este hecho y protegerlas contra ser controladas por deseos erróneos. La madre de Micaeu era una persona codiciosa y muy religiosa. Su historia llevó a la tribu de Dan a la destrucción debido a esta combinación de codicia y religiosidad. Estas dos, en lugar de traer bendiciones, trajeron consecuencias destructivas. El tercer tema es un sacerdote que ofrece su servicio a cambio de una paga. A pesar de todos los esfuerzos que Mica realizó para intentar eliminar la maldición de su madre, como crear una nueva estatua para su hogar y establecer un sacerdote en su linaje, el impacto de sus pecados podría haberse reducido considerablemente. Pero en aquellos tiempos había muchas personas desfavorecidas que pagaban sin medio para ganarse la vida. Leemos Jueces capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice así: hubo también un joven de Betlehem de Judá, de la familia de Judá, el cual era levita y moraba ahí como forastero. Y este hombre había partido de la ciudad de Betlehem de Judá para residir como extranjero en donde hallara lugar. Y en su andar por la serranía de Efraín llegó hasta la casa de Mica. Y le dijo Mica: ¿de dónde vienes? Y le respondió: soy levita de Betlehem de Judá, y voy a residir donde haya lugar. Y Mica le dijo: habita conmigo, y me servirás de padre y sacerdote, y te daré 10 siclos de plata por año, un juego de vestidos, y tu sustento,
y el levita se quedó. No sabemos cómo este levita llegó a la casa de Mica durante la ofrenda mensual. En esa época, los israelitas habían dejado de ofrecer sacrificio y diezmo, lo que dejó a los levitas sin ingresos. A la tribu de Leví, Dios no les otorgó tierras y su sustento dependía de los sacrificios que se ofrecían a Dios y los diezmos del pueblo de Israel. Vivir de acuerdo con esta ley era crucial. De hecho, la tarea más esencial para los israelitas era la adoración a Dios en lugar de la defensa contra los enemigos, y los sacerdotes y levitas que se dedicaban completamente a esta tarea eran de absoluta importancia. Repetimos, a la tribu de David, Leví, Dios no les otorgó tierras y sus sustentos dependía de los sacrificios que se ofrecían a Dios y los diezmos del pueblo de Dios. Vivir de acuerdo con esta ley era crucial. De hecho, la tarea más esencial para los israelitas era la adoración a Dios en lugar de la defensa contra los enemigos. Y los sacerdotes y levitas que se dedicaban completamente a esa tarea eran de absoluta importancia. La llegada de este levita plantea preguntas sobre cómo subsistían en una sociedad que ya no seguía las prácticas religiosas y los deberes de adoración a Dios. En vez de eso, los israelitas buscaban bendiciones realizando sacrificios arbitrarios. Esto tuvo consecuencias devastadoras. La fe de Israel se desmoronó y como resultado, el trabajo de los levitas y sacerdotes fue eliminado, dejándolos sin medio de subsistencia, lo que llevó a que los levitas vagaran en busca de alimento. Leemos Jueces capítulo 17, versículo 11 al 13. Y el levita aceptó vivir con aquel hombre, y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Y Mica consagró al levita, y el joven le sirvió de sacerdote, y se quedó en casa de Mica. Entonces Mica dijo: ahora sé que Yahvé me hará bien, y viendo que tengo un levita por sacerdote. Mica se encontró con un levita sin hogar y le ofreció un salario anual que incluía 10 siclos de plata, una vestimenta y alimento a cambio de que trabajará como sacerdote de su hogar, y el levita aceptó. Aunque Mica inicialmente le pidió que fuera su sacerdote, el versículo 11 nos muestra cómo este levita en realidad se convirtió en alguien similar al hijo de Micaía. Este episodio marca un ejemplo temprano de un sacerdote interesado principalmente en beneficios personales. Los siervos de Dios dependen de la ayuda de las personas.
Ser un siervo de Dios no implica recibir alimento del cielo. Y se necesita comida para sobrevivir. Pero, en última instancia, todos pertenecen a Dios, sin importar las circunstancias. Repetimos, los siervos de Dios dependen de la ayuda de las personas. Ser un siervo de Dios no implica recibir alimentos del cielo y se necesita comida para sobrevivir. Pero en última instancia, todos pertenecen a Dios sin importar las circunstancias. Los levitas no son personas contratadas para decir lo que la gente quiere escuchar. Si el levita que llegó a la casa de Mica hubiera sido una persona honesta, no habría estado buscando empleo de esta manera. Deben estar dispuestos a enfrentar la adversidad, incluso la hambruna, y a permanecer donde Dios los envía. Una persona enviada por Dios debe estar preparada para soportar dificultades cuando la gente desobedece la palabra de Dios. Sin embargo, este levita vagó buscando una forma de subsistencia y finalmente cayó en la trampa de Mica, quien deseaba que su religión herética se asemejará a la religión judía, a cambio de un modesto salario. El levita ayudaría a que la religión herética de Mica fuera reconocida como una religión de Dios. A cambio de un modesto salario, el levita ayudaría a que la religión herética de Mica fuera reconocida como una religión de Dios. Esto condujo a una rápida degeneración espiritual. Leemos Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagrosos. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Repetimos, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Guardaos de los falsos profetas y maestros. Jesús advirtió acerca de los falsos profetas, que son como lobos que se disfrazan de ovejas. No todos los falsos profetas son evidentes y a menudo se camuflan como una apariencia de ortodoxia teológica. Sin embargo, en realidad, buscan apoderarse de las almas de las personas debido a su codicia. Una de las cosas más aterradoras es que roben el alma de alguien. De ser así, dejarán de poder mantener conversaciones normales y repetirán las falsas doctrinas como loros sin un discernimiento sano. Los falsos profetas y maestros intentan atrapar a las personas de cualquier manera posible y convertirlas en sus seguidores. Repetimos, una de las cosas más aterradoras es que roben el alma de alguien. De ser así, dejarán de poder mantener conversaciones normales y repetirán las falsas doctrinas como loro sin un discernimiento sano. Los falsos profetas y maestros intentan atrapar a las personas de cualquier manera posible y convertirlas en sus seguidores. Por otro lado, los pastores no deben ser contratados por sus ingresos. A menudo las iglesias en Europa contratan y dirigen a sus pastores, y esto se debe a la expectativa de que, al ser pagados, deben hacer lo que se les ordena. Sin embargo, el papel de pastor es propagar la palabra de Dios y es un principio sólido de aquellos que proclaman el Evangelio, viven por el Evangelio. El papel del pastor es propagar la palabra de Dios. Y es un principio sólido que aquellos que proclaman el Evangelio viven por el Evangelio. Esto no es vergonzoso ni incorrecto. Es de suma importancia comprender que una persona dedicada a la difusión del Evangelio debe comprometer su vida eterna con esa tarea. Prepararse mentalmente para predicar lleva más tiempo que la predicación en sí. Un predicador debe pasar largos periodos arrodillado ante la palabra de Dios, esperando y escuchando. El levita que llegó a la casa de Mica pudo haber tenido una vida temporalmente estable, pero no comprendía la extensión de su papel en el destino espiritual de las personas. Para un siervo de Dios, los ingresos son secundarios.
Lo primordial es entregar su vida en la preparación espiritual de las personas. Si este levita hubiera actuado de manera diferente, diciendo que no vivirá solo de ese salario y que se mantendría fiel a su llamado, se habría producido un avivamiento espiritual. Lamentablemente, el levita solo pensó en su supervivencia económica, lo que finalmente llevó a la destrucción de la casa de Mica y de toda la tribu de Dan. Esta historia nos recuerda que somos más importantes de lo que pensamos. Repetimos, lamentablemente el levita solo pensó en su supervivencia económica, lo que finalmente llevó a la destrucción de la casa de Mica y de toda la tribu de Dan. Esta historia nos recuerda que somos más importantes de lo que pensamos cuando nos enfocamos únicamente en nuestros propios intereses materiales. Corremos el riesgo de enterrar la obra de avivamiento espiritual y convertirnos en una herramienta de destrucción en lugar de una de edificación. La desaparición de la tribu de Dan se debió a la unión de la religiosidad de Micaeu y la búsqueda egoísta del levita. Al depender mutuamente el uno del otro, causaron la desaparición de toda la tribu de Israel. Leemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplará viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000, sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Dónde está? De la tribu de Dan.
La desaparición de la tribu de Dan se debió a la unión de la religiosidad de Mica y la búsqueda egoísta del levita. Al depender mutuamente el uno del otro, causaron la desaparición de toda una tribu de Israel. Esto también refleja la realidad actual, donde el mal puede atrapar a las personas en la búsqueda desenfrenada de ganancias materiales, impidiendo que se alcen por sí mismas. Romper estas cadenas requiere una gran fuerza espiritual. El libro de los Jueces lo expresa claramente. Leemos Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces capítulo 17, versículo 6 dice así: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que parecía recto ante sus ojos. Esta cita plantea la necesidad de un rey en Israel. Sin embargo, el tipo de rey que se requería no era un líder militar como los israelitas habían demandado en la época de Gedeón. Lo que Israel necesitaba era un rey capaz de erradicar la corrupción religiosa que se estaban extendiendo dentro de su territorio. Aunque la dispersión de las 12 tribus podía tener sus ventajas, como evitar que todos se corrompieran al mismo tiempo, también requería un fuerte liderazgo para unificar a Israel y eliminar la maldad cuando surgía. La necesidad de instrucciones y liderazgo surge de la naturaleza pecaminosa en las personas. La última instancia, el papel de rey es erradicar el mal para permitir el crecimiento espiritual de la iglesia. La identificación del mal y la herejía es a menudo sutil y poderosa, lo que hace que sea imposible para un individuo descubrirla y eliminarla por sí mismo. Se necesita un rey para llevar a cabo esta tarea, como se menciona en Romanos capítulo 13. La colaboración y el liderazgo son esenciales para avanzar en la dirección correcta, ya que la palabra por sí solas no pueden lograrlo todo. El liderazgo adecuado es fundamental, ya que un liderazgo equivocado puede desperdiciar energía y tiempo valiosos en tareas inútiles. Durante la época de los jueces, tanto hombres como mujeres comunes realizaron obras de avivamiento bajo la guía del Espíritu Santo. No obstante, los levitas, atrapados en la preocupación por su supervivencia, corrompieron el propósito de Dios. Aquellos que, debido a su preocupación en ganarse la vida, se someten al hombre durante toda su vida, bloquean la obra de salvación de Dios. La palabra de Dios
tiene el poder de romper todas las ilusiones. Y el avivamiento ocurre cuando vemos con claridad, tomamos decisiones y asumimos la responsabilidad. Repetimos. Durante la época de los jueces, tanto hombres como mujeres comunes realizaron obras de avivamiento bajo la guía del Espíritu Santo. No obstante, los levitas, atrapados en la preocupación por su supervivencia, corrompieron el propósito de Dios. Aquellos que, debido a su preocupación en ganarse la vida, se someten al hombre durante toda su vida, bloquean la obra de salvación de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de romper todas las ilusiones. El avivamiento ocurre cuando vemos con claridad, tomamos decisiones y asumimos la responsabilidad. La palabra de Dios tiene el poder de romper todas las ilusiones. Y el avivamiento ocurre cuando vemos con claridad, tomamos decisiones y asumimos la responsabilidad. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.